Escucha, continuamos. Fin de espacio publicitario. Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan los drones? Acá andamos. Bueno, digamos. ¿Qué andamos haciendo? Digamos por qué, ¿qué pasó? ¿Tuviste un problema? Cerraron las listas. ¿Hay algún problema? Las listas por ejemplo, del supermercado para ir a hacer las compras. No, esas no cierran, esas siguen no siempre cierran nunca, abiertas, siguen aumentando, siguen aumentando. Sí, Programa sí. 60. No, bueno, pero el Comando Sur, como veníamos diciendo, cerró todas las listas, está contento, está chocho. Bueno. Las tres colectoras. Las tres colectoras. Perdón, discúlpenme, diga. pero venimos cometiendo... ¿Qué programa es? 60. La Virgen. A ver. La Virgen. No, creo que venimos cometiendo un error por ahí, estoy equivocado, pero Epa. son como 3 programas que no saludamos a los compañeros de la pecera, me Es parece. cierto. Bueno, usted está hecho un Cierto. demagogo. Usted quiere, algo quiere. No, los está hecho un mencionamos demagogo acá. en algunos de los últimos. Así A no ver. se puede, No así se no se puede. No se puede. Bueno, vamos a saludarla. Bueno, entonces, pero si no, convidamos. Somos 3 demagogos. ¿Qué Sí. dicen? ¿Cómo están? Alberto y Guillermo. Convidamos Mitocano. los chipás que trae Alberto. Sí, los están buenísimos los convidamos, chipas, por eso, para Le que lo sigan convidamos. trayendo. Ahí está el tema. Ahí está. Saltó, Ahora viste, está. saltó por Ahora donde, está. Ahora sí. por donde viene el saludo. Bueno, la Virgen. Por la Virgen. ¿Qué tal, Bueno. La Virgen. Miren. La Virgen nos ¿A acompaña. cuál virgen aluden, por ejemplo? Y supongo que la Virgen María, Ah. ¿no? Sí, La presencia del Espíritu Santo, ni más ni menos. ni más ni menos que la Virgen María. Interesante, porque hoy el tema que vamos justo cae. Vamos con la carátula esta que tenemos ahí, que la vemos, ¿no? Donde está Kennedy Y la sonrisa. y la sonrisa. Y la sonrisa. Y la Pero sonrisa. Kennedy también son Qué grande. Ese apodo del pueblo a Perón de la sonrisa era maravilloso. Yo lo desconocía. Sí, sí. Yo lo desconocía. El Pocho, la El Pocho, sonrisa. el general. El general, bueno, el el viejo, más no sé, conocido. depende de qué. El viejo, después El sí. viejo de... Y Kennedy. Un título también provocador, guerrilleros monetarios del siglo XX y XXI. Y justamente lo vamos a vincular porque vamos a hacer un replanteo, una resignificación, mejor dicho, una recopilación de la historia que está borrada de Kennedy y su asesinato, que está vinculada al tema de la Virgen, porque Kennedy fue el único presidente del mundo que militó como presidente el Concilio Vaticano II. Mientras la derecha, eso lo vimos, ¿te acordás? Sí. Hans Kuhl lo describió bárbaro. Entonces viene bien, ahora lo vamos a explicar, pero realmente, casualmente, como siempre, el título del programa se coincide con algo central y que es muy importante, porque también vamos a ver cómo el asesinato de Kennedy fue prácticamente el hecho fundacional de la alianza entre el fundamentalismo financiero y de mercado, que después fue evolucionando hacia formas más sofisticadas, las vamos a ir viendo, y los fundamentalismos religiosos. Todo lo cual se plasma en el año 1967 en el mundo y cambia la lógica que se había pactado en el mundo en Bretton Woods, tanto en lo financiero como en lo político, como el Yalta II, como el Yalta I, como en lo militar y demás. Pero el hecho fundacional, todos coinciden en que fue el asesinato de Kennedy, por el giro que da Kennedy, que también lo vamos a describir en este programa. Da un giro muy espectacular después de 2 hechos, después de Bahía de Cochinos y después que Bahía de Cochinos es en el 61 y después de que se produce la tensión tremenda de lo que fue
la crisis de los misiles en el año 62, que ahí hay un libro de Oliver Stone, que creo que lo tenemos en la tapa, que es espectacular, que tendría que ser materia obligatoria de todas las escuelas de jardín infante, mirá lo que te digo. De Jardín Infante. De jardín infante, sí. Que tiene 1000 páginas. A ver si tenemos ahí la tapa, de Oliver Stone y Peter Kuznick, que se llama Historia no oficial de los Estados Unidos. Recordemos que Oliver Stone fue un monstruo del cine. Cineasta. Sí, sí. Como... Un cineasta estadounidense, fama mundial, que directó Nacido el 4 de julio, Wall Street, esa película nosotros dijimos. Sí. JFK hizo la película sobre el asesinato de John Fisher Kennedy, World Trade Center, Otra Salvaje, bueno, sigue siendo. Comandante, le hizo un documental a Fidel, ahí lo tenemos. Sí, también, claro. Con Fidel. Y bueno, lo hace junto con con un profesor de historia y director del Instituto Nuclear de American University of Washington, de estudios nucleares. En la década del 60 se posicionó a favor de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Bueno, este libro lo vamos a desarrollar ahora rápidamente, pero ve que hay un Kennedy hasta la guerra de la invasión de Cochinos en el 61, la crisis de los misiles en el 62, que ahí está muy bien desarrollado el nivel de tensión que hubo, todo un movimiento, fue el momento más crítico en que se desencadenaba o no se desencadenaba la guerra. Una guerra nuclear. Los futuros sectores que conforman esta alianza del fundamentalismo de mercado y religioso, impulsando la guerra nuclear entre Estados Unidos, la Unión Soviética y obviamente Cuba era el desencadenante de la guerra por la crisis de los misiles, y Kennedy frenándolos, diciendo no, y empezando a construir una relación con la Unión Soviética muy similar a la que construyó siempre Perón. Por eso en la carátula aparecen Kennedy, hay un Kennedy, un Kennedy yanqui clásico, imperialista, y en este libro de Oliver Stone se desarrolla, y este historiador, el Kennedy peronista, ¿no? Claramente sí, con lo que hace, porque no solamente frena, desmantela toda el dispositivo militar, digamos, del complejo militar industrial, sino que también inicia un diálogo muy profundo con la Unión Soviética, y también da un discurso muy, muy interesante sobre Cuba, un mes antes de morir. Y también Fidel, 2 días antes de morir, de que lo asesinen, alaba a Kennedy. Eso está todo en el libro de Oliver Stone. Y el decreto de 1963 también, ¿no? Exacto, en ese marco, o sea, él avanza con todo contra el establishment mundial. Contra la Reserva Federal. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero queremos explicar por qué la carátula lo vamos a poner. Porque es cierto que él apoyó, incluso profundizó la guerra de Vietnam, mandó más fuerzas, pero después de esta crisis de los misiles del 62 cambia de opinión y empieza a retirar las tropas de Vietnam. O sea, cambia. Hay y en ese marco después se produce, bueno, ahora vamos a ver la secuencia. En el año 67 a él lo matan en el año 63. A partir de ahí esta alianza fundamentalista de mercado, financiero y religiosa y militar es la que toma la conducción del mundo, y en ese marco es que nosotros también queremos acá hacer un replanteo para las nuevas generaciones de lo que fue el regreso de Perón en el año 73, ¿no? Porque acá viste que se han cumplido 50 años de Seiza, creo que tenemos algunas imágenes de Seiza ahí, bueno, pero esas no son las más de masas, esas son las no son las más indicativas de lo que significó Seiza. Eso en realidad es el Comando Sur actuando. Así que esa no va.
Val donde están las masas, que fueron casi 2 millones de argentinos a recibir a Perón en Ezeiza. Esa fue la dimensión de la gente en Ezeiza, y que fue una batalla, justamente una de las primeras batallas que se libra en Argentina para destruir lo que significaba que Perón volviera a la Argentina. Acá hay todo un relato muy infantil que se ha generado en democracia, y no casual, sobre un ombliguismo, que era una discusión, una pelea entre un sector y otro sector del peronismo. El palco, sí, todo ese relato infantil de la democracia. Ahí está cuando llega Perón con Rucci, Cámpora y Abal Medina. Pero ahí vamos también a hablar, porque ese relato es muy interesante cuando uno mira para atrás y hace la revisión de la historia, que el relato que se ha hecho en democracia en estos 40 años de desmemoria planificada sobre la situación de Ezeiza no tiene nada que ver con lo que se hizo en el relato de Ezeiza después de producido en el 73 hasta el genocidio. Nada que ver, ¿eh? Uno es blanco y otro es negro. O sea, cuando digo el relato, estoy hablando de qué pasó después de Ezeiza en cuanto a discursos políticos, acciones y demás, y cómo se interpretaron y qué cosas se hicieron después de Ezeiza. Ezeiza quedó en el olvido. ¿En qué sentido? Desde el que se produjo hasta que empezó la democracia. Porque fue un hecho menor. Vamos a describir lo que pasó desde el 70 y que todo el mundo, dentro de la estrategia de división, enfrentamiento y ombliguismo y desmemoria que desarrolló la democracia, en lugar de recuperar todo lo que pasó desde Ezeiza hasta el genocidio, que es riquísimo, te lo mete como un conflicto de los sindicatos contra los jóvenes y qué sé yo. Y ahora vamos a escuchar ahí a Perón también. Pero el planteo es este. Desde que se produce Ezeiza y está a partir de lo primero que se hace es Perón profundiza la relación, porque después de Ezeiza Perón rompe el bloqueo o mantiene la ruptura del bloqueo a Cuba, profundiza las relaciones, mantiene a Gelbar, que era el pilar central de su estrategia. Ezeiza no conmueve nada los planes internacionales de Perón, ¿no? Que eran planes justamente contra esta alianza internacional que ya gobernaba vía el Plan Cóndor todo América Latina, porque Perón, esto también va a los tontos que dicen vino un Perón herbívoro o vino un Perón que después se hizo derecha. Pelotudeces indemostrables, a pesar del río de falsa tinta que ha corrido a lo largo de 40 años de democracia, porque un león herbívoro no pone a el peor enemigo de Occidente adentro de la Argentina. No lo pone como lo puso, como fue Gelbar. No pone a la Unión Soviética, no es el primer país que rompe el bloqueo con Cuba, no toma la decisión. Argentina sigue sin estar endeudada. Argentina era el único país que no se que cuando fue el golpe de genocidio no estaba endeudado. O sea, Perón mantiene la decisión de no endeudar a la Argentina, de que entre Cuba, de que entre Rusia, de que entre China, del movimiento de los alineados a la Argentina. Todo eso lo hace Perón después de Ezeiza, con el pleno respaldo de todos los gremios, de todos los montoneros, porque acá una de las mentiras ha sido el enfrentamiento entre esos dos sectores a raíz del atentado, del asesinato a la CIA, que lo hace el fundamentalismo la misma gente que mató a Kennedy es la que mató a Rucci. De hecho, no es la misma persona. La gente, el dispositivo de poder. Dispositivo de poder. De hecho, a Rucci está demostrado en la pericia, se le dispara del colegio Maimónides. Maimónides es uno de los pilares de la alianza después lo vamos a ver, internacional. Entonces, ahí había ese relato que se transforma en algo que está totalmente olvidado, que es, después de Ezeiza, se hace el 30 de agosto del 73
una masiva movilización que acuerda la conducción de Montoneros con la CGT, con Lorenzo Miguel, con la 62, de todos unidos atrás de Perón, y hacen una marcha de 7 horas frente a la CGT, donde Perón está en el balcón, y van prolijamente pasando una atrás de la otra sin el menor conflicto las columnas sindicales y las columnas de la juventud. Y no hay registro fotográfico, sí. Está todo borrado, lo hay, ¿sabes dónde lo tiene? La CIA lo tiene todo guardado allá, claro, y acá no te lo deja sacar. Entonces, todos los libros, todo lo que escribió Berbisky, que es una pavada absoluta sobre Seiza, y que después de eso se montó Bonazo, y todos los pensadores estos que tienen prensa, que por algo tienen prensa, borraron el relato de cuál fue la verdad de lo que pasó después de Seiza, ¿no? Que no tiene nada que ver con la conciencia que hay hoy, falsa, hay una conciencia falsa sobre ese hecho, porque el peronismo sigue unido, y cada vez más unido, porque en ese marco hasta los radicales le votaron, como ya dijimos en otro programa, el 90% de las leyes, de todas las leyes. Entonces Perón mantuvo y profundizó la política internacional, están ahí, por ahí se ven, lo vamos a poner en el medio, las cartas al general Prats, que están borradas también de la formación de los cuadros políticos hoy en la Argentina, que es después del golpe en Chile, que se da el 11 de septiembre del 73, fíjense ahí, cuando estaba Perón por asumir, dan el golpe en Chile para terminar de cercar a la Argentina. No, pero hay otras que son las que se publicaron en la revista de Paz y Justicia, que era la revista de Pérez Esquivel, en el año 85 se publican, que son las que tenemos acá, donde Perón le advierte, se da el golpe. Prats, que era el jefe del ejército que tiene que huir de Chile, porque era enfrentado a Pinochet, se refugia en la Argentina, Perón lo refugia, le da empleo Helvar en Alvar, y después la CIA lo mata poniendo una bomba acá, en Palermo, a él y a la mujer. Sí. Y Perón le advierte, hay 2 cartas hermosas sobre cómo está funcionando el imperialismo en América Latina, y en esas cartas que demuestra, ahí está, ¿ver? Los yanquis y sus teatros de títeres políticos, son 5 cartas de Perón a Prats, que justamente el justicialismo colonial borra. Por ejemplo, cuando se hizo una recopilación de toda la obra de Perón, estas cartas la hicieron desaparecer, y la hizo Duhalde con los sindicatos, con Barrio Nuevo. Las cartas de Prats a Perón no figuran en la compilación, cuando ahí Perón describe lo que está pasando en América Latina. Son una maravilla. Bueno, todo eso pasaba en la Argentina. A ver, un héroe herbívoro no te saca eso. ¿Entendés? O sea, como el tipo te seguía visualizando al problema del imperialismo en América Latina. O un Perón, como dicen, que giró a la derecha. Hubiese girado a la derecha si sacaba Helvar. Al contrario, giró a la izquierda después de Seiza. Claramente. Bueno, ¿por qué viene a cuento? Porque en esta revisión que estamos haciendo de lo que fue la historia de Kennedy y también lo que fue la historia de Seiza, a 50 años, como se ha cumplido 50 años, tenemos ahí una dimensión que ahí vamos a jugar, que tenemos el discurso de Perón primero, el discurso de Perón a los jóvenes, porque a los 4 días de que se produce esa marcha masiva de unidad, que está borrado de todos los relatos y registros, como vos bien decís, de imágenes y qué sé yo, los 3 periodistas centrales de aquella época, que eran Timerman, Villarroel y Maidana, le hacen un reportaje bárbaro a los 4 días, ¿no? Y Maidana le hace una pregunta muy importante, general, después de esa marcha, Timerman le hace, ¿qué van a decir los militares después de esa marcha, así, que se acaba de producir hace unos días entre los jóvenes y los gremios? Y entonces, ahí vamos a escuchar a Perón. Es muy especial porque no es casual que hoy también sea el mismo día de que está llegando el avión, desde cuando el avión con el cual tiraron 30.000 compañeros al mar está volviendo a la Argentina. Lo había vendido Menem para que no estuviera en la Argentina. O sea, dentro de todas las traiciones de los justicialistas coloniales, vendieron ese avión símbolo. Así como lo supieron. ¿Estados Unidos?
Exacto. Se lo vendieron. Así como no supieron proteger y cuidar y comprar la casa donde el general Perón había vivido 18 años de resistencia en Madrid, y dejaron que se vendiera, y hoy es un parque privado de el justicialismo de Menem, y todo el justicialismo, no es un problema de un tipo, porque la CGT también no fueron capaces de comprar una casa habiendo estado 10 años en el gobierno y dejar que eso se extinga, ¿no? Bueno, de la misma manera hicieron queriendo borrar este avión que va a ser un símbolo a futuro de la Argentina, un símbolo de la refundación de la Argentina. Pero bueno, si tenemos a Perón ahí, porque, a ver. Ahí vamos. No, ese es el avión. Este chico. Hoy estamos medio cruzados con la parte imágenes. Mucha humedad. La llovizna, viene en bici. Ahora toquemos ese tema que todo el mundo le escabulle un poco. ¿Sale ampliado? ¿Por qué le digo esto, general? Porque usted ha incorporado en el año 45 a la clase trabajadora a la vida política activa. La clase trabajadora no actuaba políticamente en forma activa. Actuaba a través de dos CGTs. Una era radical y la otra comunista. Incluso me llama la atención a veces que dicen que esta CGT, ¿por qué actúa en política? Pienso que actúa en política porque todas las CGT del mundo lo han hecho y han actuado en política. Claro, porque tiene que tener su política, ¿por qué no la va a tener? Luego, usted ha incorporado a la mujer a la vida política argentina. Es indispensable. Y ahora ha incorporado a la juventud a la vida política argentina. Exacto. Quería precisamente hablar de la juventud. Perfecto. Encantado. Vea, nosotros en 1945 chocamos evidentemente con una juventud que no nos era favorable. Ya lo creo que no. Porque yo era uno de ellos. Exacto. Sobre todo la juventud universitaria, porque estaba en otras direcciones, no la juventud popularmente obrera, que eso fue la que hizo el 17 de octubre. Porque aquí, cuando se habla de juventud, hay que hablar de todas las juventudes que hay, porque las juventudes imperceptiblemente están organizadas en sectores. Cada sindicato tiene su sector juvenil. En la Confederación General del Trabajo, en el desfile que hemos visto, y son todos jóvenes. Usted ve que viejo por casualidad vi alguno, eran todos jóvenes. De manera que, es decir, que el país está comenzando a mover por lo más noble que tiene, que es su futuro, es la juventud. Indudablemente que esto ha venido con el tiempo, no solamente porque Dios es grande y misericordioso, sino porque el trabajo político realizado por nosotros ha comenzado a dar sus frutos. Ese que ayer era el privilegiado, el único privilegiado, hoy es el revolucionario. ¿Quién soy? Y que algunos de ellos... Hace 5 años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud y les dije: vean, muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista, pero están en el partido político peronista, partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta, creando una generación de emergencia? Porque yo ya tenía la idea desde entonces. Y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud. Y se reúnen y es decir, la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado. Cuidado, no contaminemos la otra que viene, que es la juventud, y que debe en este momento desprenderse de donde está y conectarse a la generación anterior, que también hizo
salteando eso, utilizando naturalmente todo lo que sea utilizable de esa generación, no hay por qué, pero no es muy fructífera en ese sentido. Y los muchachos son los que han de realizar, es decir, no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia, el trasvasamiento generacional de la nación argentina, del país. Piense como piense, sienta como sienta el muchacho, que no hay que cortarle las alas, hay que darle alas. Ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas. Es decir, que la juventud en este momento juega un papel de reserva para una estrategia inmediata. Claro, y que hay que irlo utilizando. Claro que los muchachos se han exacerbado un poco, por eso que decía Zhou Enlai. La juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo. Dios me libre si se lo decimos todos los días. Complementando lo que decía Villarro, simplemente. Todavía no es el turno electoral de la juventud de Todavía no, porque el país está en un estado de destrucción. No le entreguemos una cuestión destruida. Nosotros que algo podemos hacer, entregarle algo mejor que el que le entregamos, ¿no? Hemos dicho un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. Esa es una respuesta partiendo de la base. Muy importante. ¿Puede repetirlo, general? Claro. Sí. De acá a 3 años hay que ir haciendo uno de los muchachos. Exacto. Pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice. Ah, sí, sí. Nadie más. Además tiene que... Yo todavía no... Solo en diálogo con usted. Sí, todavía no he hablado con ellos, porque he estado esperando una decantación natural, porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles, y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir. No, eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Falta lo que decíamos recién, que usted se lo explique. Es natural y yo se lo voy a explicar en su momento. Porque usted sabrá, general, que mucha gente joven, al votar al frente el 11 de marzo, votó por una revolución. Todos votamos por una revolución, pero la revolución hay que hacerla. Y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días. No, vamos. Una breve pausa ahora por razones técnicas. En 2 minutos continuamos este diálogo. En un momento continuamos entonces en este diálogo con el teniente general Juan Domingo Perón. Muy bien. Bueno, ahí el programa completo dura como 4 horas. Ni pregunta nada nadie sobre Seiza. Ni tampoco muestran esto nunca en ningún lado. No. Pero el eje de ellos es sí. Es a los 4 días. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta? ¿Quién va a agarrar la manija después de la demostración de unidad y de potencia movilizadora de la juventud y los laburantes juntos? Y Perón dice, dentro de 3 años, ellos. Claro. Así lo dice. Para que eso no pase, que había empezado a pasar, aparece, ahí tenemos la carátula del avión que está llegando hoy. El 76. Donde hoy está llegando, hoy ha llegado el avión a la Argentina, es el avión que se logró recuperar con el cual tiraron a 30.000 compañeros al Río de la Plata y al mar. Es un logro que han tenido varios militantes de los organismos de los derechos humanos, junto con un italiano que descubrió dónde estaba el avión. Y bueno, ahí está el círculo de la nefasta puerta por donde arrojaron la patria al mar. No arrojaron a 30.000 compañeros, arrojaron la patria. Ahí está el avión. Y bueno, eso fue para evitar lo que proyectaba Perón. Perón proyectaba que la juventud agarrara la manija del país en 3 años, lo dice antes. Para que eso no pasara, se hizo la dictadura militar, el genocidio y ese símbolo de genocidio que es ese avión que hemos recuperado los argentinos. Que atento, ese avión
trajo 30.000 compañeros, tiraron 30.000 compañeros, pero quedaron 1 millón vivos del genocidio. Después vamos a hablar en el otro programa de ese tema, donde se habla así, porque es funcional quedarse en la tragedia de los 30.000 patriotas y se oculta la proscripción del 1 millón de sobrevivientes al genocidio. Pero lo vamos a hablar en el otro programa. Volviendo acá, ahí tenemos, y volviendo al eje del programa, Ezeiza como batalla dentro de esta batalla internacional que ahora la vamos a describir, y que acá hay un recorte muy interesante de un reportaje que le hace otro periodista importante de la época a Mario Eduardo Firmenich. La verdad que vale verlo completo, pero acá vamos a poner una parte, después en otros programas iremos usando otras partes, pero donde... Llamas de Madariaga, ¿no? Le pregunta. Exacto. A Firmenich. Exacto. Y de ahí sí nos invocamos al tema de el Kennedy peronista y el tema de cuál era el poder mundial que hace 50 años que está gobernando el mundo y que se está cayendo hoy a pedazos. Sí. O sea, este es un programa muy optimista. Estamos buscando ampliar el ángulo de visión, así como Ezeiza sirve para ampliar. Los relatos cortitos, los relatos de vuelo de perdiz, meten un conflicto entre los sindicatos y los montoneros, y nosotros estamos dando un vuelo de halcón, donde metemos Ezeiza dentro de una batalla que ahora vamos a describir. Pero ahora vamos a escuchar ahí qué dice Firmenich sobre las advertencias de Perón. A posteriori, ¿no es cierto? Hubo un cambio de circunstancias políticas internacionales en los cuales yo puedo llegar a entender algunos cambios de Perón. Pero él no se tomó el trabajo de explicárnoslos. Él simplemente recurrió a su vieja metodología de conducción que los viejos peronistas llamaban la conducción pendular. Y entonces, de ser la juventud maravillosa, sí, pasamos a ser los imberbes e imbéciles de la plaza. El hecho específico como tal, Perón no nos echó de la plaza, y me consta, por testimonios de personalidades políticas aún vivas, que Perón se arrepintió inmediatamente de lo que hizo. Pero los cantitos de ustedes... Los cantitos nuestros fueron exactamente los siguientes. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y lo decíamos básicamente por López Rega. El cantito que yo escuchaba, que pegaba unos saltos tremendos Isabel Martínez de Perón, era: si Evita viviera, Isabel sería copera. No, Eso salió del sector donde estaban ustedes, cerca de la catedral. Ese cantito que algunos lo cantaron fue a posteriori y en el enardecimiento de los garrotazos que recibían. En rigor, nosotros estuvimos públicamente en contra de la candidatura de la señora María Estela Martínez de Perón a la vicepresidencia. Lo dijimos públicamente, lo he dicho yo, además en acto público en la cancha de Atlanta, y después no había misterio en el sentido de que había una relación conocida entre Isabel Perón y López Rega, una relación, una afinidad política notoria en esa época, por lo menos. O por lo menos así se lo veía. De modo que había una oposición política nuestra a la figura de la señora Isabel. Nosotros fuimos específicamente a ese acto, específicamente con la consigna explícita de no silbar a Isabel. Por eso se discutió por anticipado. Y la resolución política fue no silbar a Isabel. Ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario porque cuando apareció Isabel en el balcón, y bueno, la masa de gente que iba en nuestras columnas desoyó toda consigna de prudencia en esta materia y la silbatina fue ensordecedora. Esto evidentemente lo alteró al general, y lo que sí teníamos nosotros interés en discutir, ya a esa altura discutir, Isabel ya era vicepresidente, ya no había nada que discutir en ese sentido, nos interesaba discutir la presencia de López Rega. Y a él iba dirigido el cántico de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón reaccionó de un modo no previsto, creo que no previsto ni por él. Reaccionó de un modo en que uno no preveía que Perón reaccionara emocionalmente. Perón de algún modo era el arquetipo del político racional, del estratega. Pendular. Pendular en el ejercicio de su conducción interna. Básicamente un estratega frío, esa era un poco la imagen de Perón como conductor. Y no tuvo ese tipo de reacción, tuvo una reacción emocional. Habrá sido la edad, no sé.
lo cierto es que ocurrió eso y las consecuencias políticas fueron gravísimas. Yo creo que hubo el cambio que se produjo en Perón se debe a la victoria de los republicanos en los Estados Unidos. Esta ha sido mi reflexión con el tiempo. Perón tenía una estrategia en el 72, que él recuerdo que insistía en exigirle a la NUCE elecciones para octubre del 72, si mal no recuerdo. Nosotros en aquella época, que éramos muy jóvenes, no teníamos el panorama internacional que podía tener Perón, no veíamos demasiada diferencia entre una elección en octubre del 72 o en marzo del 73. Pero lo que pasa es que en el medio estaban las elecciones de los Estados Unidos, y entonces sí había diferencia. El triunfo fue de los republicanos y vino la estrategia piloteada por Kissinger que terminó en las dictaduras de la seguridad nacional, tomando a Brasil como país llave de la región. Vino el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Uruguay, el reforzamiento de Banzer en Bolivia, el endurecimiento del régimen en Brasil y un cerco geopolítico. ¿Y desde ahí ustedes nada con Perón? No, nosotros procuramos dialogar con Perón en todo momento. Era muy difícil dialogar con Perón en aquella época. No por el diálogo en sí, era difícil llegar a hablar con Perón. Bueno, lo más interesante, hay varios aspectos de la parte esta del reportaje. Lo más interesante es lo novedoso que está olvidado, es ese tema que Perón quería las elecciones antes de las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, porque Perón veía que se venía, ya lo veía, ahora vamos a reconstruir, ya estaba la ofensiva en toda la región, el triunfo de republicano agudizaba el tema, porque era el triunfo de Nixon con Kissinger, y eso significaba la guerra final, que fue lo que se desarrolló desde entonces hasta hoy. Y bueno, esa parte de que Perón quería las elecciones antes, o sea, agarrar el poder antes de que se consolidara el poder en Estados Unidos, porque quería llevar adelante esta ruptura. Digamos, uno de los ejes, ahora lo vamos a ver, de ese poder internacional sobre América Latina, era que los países socialistas no podían tener ningún tipo de alianza con América Latina. Explícitamente dicen, están los documentos de Santa Fe donde dicen que el principal riesgo era la alianza entre los nacionalismos revolucionarios en América Latina y el Concilio Vaticano II. Así, esa alianza que estaba ganando en el mundo, Perón lo sabía, y bueno, ahí está reconociendo Firmenich, más allá de ese otro, del quilombo de la plaza, que ya le digo, hay un relato también parcial sobre ese evento, así como él dice que se arrepintió. Después está la frase de Oscar Allende en su autobiografía, donde dice que Oscar Allende estaba al lado del lío de la plaza. Estaba en el balcón. Estaba en el balcón, y Perón, y después cuando salen de ahí, cuando termina el acto, le dice, hay Perón, no hay que pelearse con la juventud. Y Perón le contesta, y lo está en la biografía de Allende, no, dice, ha sido un simple lavado de cabeza. O sea, fue una discusión familiar entre padre e hijo. Es así. Bueno, pero vale. Entonces, también que se aclaren esas cosas. Pero bueno, pero aún sería bueno que Firmenich recupere eso, no solamente el momento del enfrentamiento, ¿no? Y creo que es un tema que se arrepintió. No le dio la trascendencia que después le dio la propaganda en la democracia de los 40 años, que machacan el enfrentamiento, así como machacan lo de Seiza, machacan el 1 de mayo. Y ahí Firmenich tiene que corregir su visión sobre el 1 de mayo. Porque fue una batalla más. Sí. Porque después, el 12 de junio, lo pasamos en el programa anterior, Perón unifica otra vez todo el movimiento y pone el enemigo es el imperialismo. Lo dice en su último discurso y lo dice en el Congreso. Entonces, hay compañeros que tienen que adaptarse, tienen que ampliar su visión, como drones, su visión de los acontecimientes y no repetir. Pero, discúlpame, ¿no? Porque lo escuché y tengo otra interpretación de lo que hizo el Mario Eduardo. Le preguntan sobre un tema, contesta puntualmente sobre ese tema y después pasa
al terreno internacional, como digo, tratando de salvarlo al compañero, le pone la dimensión internacional y le plantea todo lo que plantea en relación a ese desacuerdo o ese desconocimiento que había entre la juventud y lo que Perón estaba pensando. Me parece que... Sí, pero sí, yo creo que también a la vez muestra que era posible debatir. O sea, cosa que ahora no sucede. Y que en esos momentos se debatía con fundamentos. Entonces, como vos después explicaste, bueno, después de ese... no estamos de acuerdo ni con Isabelita, ni estamos de acuerdo con López Rega al lado tuyo. Después igual hicieron la marcha juntos con la CGT, entonces, y después... No, eso fue antes de esto. En agosto. No, pero fue del 73. Esto fue en el 74. Bueno, el 1 de mayo fue en el 74. El hecho unificador después lo hace Perón a los 20 días. Bueno, no importa. Antes en la nueva convocatoria a la plaza. Había un ir y venir de debate. Sí, eso que no era como ahora, donde o le decimos sí a los que conducen, aunque conduzcan mal, sí, le decimos sí, hay que no nosotros, mucha gente, hay que seguirlos, aunque estén haciendo cualquier cosa, no las medidas que el pueblo espera. Y en ese momento me parece que lo que muestra esa entrevista es que había un debate y que ninguno por eso quedaba fuera. Sí, había una disputa de poder internacional. También. ¿Qué generaba ese debate, no? En lo local, el debate. Y vamos al debate internacional. Ahora volvamos a Kennedy. Volvamos a Kennedy. Y ahí, ¿por qué el título, digamos, de la carátula? ¿No? El título, si la ponemos de vuelta, de guerrilleros monetarios, es porque nosotros estamos tratando de hacer como un revisionismo histórico de lo borrado sobre las guerrillas monetarias que dieron los pueblos, que dan los pueblos y que siguen dando hoy, porque aparte hoy está con una vigencia absoluta este tema de salir de las divisas, del dólar y demás. Vamos a hacer un resumen rápido para que vean desde cuándo viene esta pelea. Ahora ha cambiado la correlación de fuerzas, pero vienen habiendo batallas. Cuando se hace, el que gana la Segunda Guerra impone Bretton Woods, o sea, se impone el dólar, las Naciones Unidas, año 45. En el año 49, o sea, 4 años después, triunfa Mao. Es el triunfo de la Revolución China, que está afuera del acuerdo de Bretton Woods. O sea, ahí no funcionó nunca el dólar en China. Nunca. Ni los acuerdos que hay ahora. Ni antes de la Revolución de Mao. Después se empieza a recomponer el sistema, empieza nuevamente lo que nosotros venimos diciendo, una crisis de sobreproducción, o sea, los países empiezan, de salir de la guerra, a producir más, a organizarse con máquinas modernas, porque la guerra destruyó las viejas, entonces eso aumenta la sobreproducción. Empieza toda esa dinámica que tiene, por ejemplo, hechos como este. En el año 50 se firma el acuerdo en Europa, el acuerdo del acero y el carbón. Era el carbón también, mira, no me había olvidado el otro día. Europeo, o sea, soberanía energética vía el carbón y vía el acero entre los países de Europa, donde firman primero Francia y Alemania y después se suman Bélgica, Holanda, Italia, Luxemburgo y demás. Entra en vigor en 1952. O sea, en el 52 vos ya tenés una Europa que empieza a generar algo que no tiene nada que ver con Bretton Woods, con la autonomía respecto de Estados Unidos. Y aumenta su capacidad, ya no depende del acero de Estados Unidos, sino que ya tiene su propio acero y su propia estrategia de carbón. En el 52. En el 50-53 se produce la Guerra de Corea, que es una guerra muy fuerte, de disputa también, donde termina dividido Corea. Fíjese la diferencia con la Guerra de Vietnam, donde no pudieron dividir Vietnam. Todos estos hechos, donde Estados Unidos pierde el control de toda Corea, se queda con la mitad, Occidente, y la otra mitad se queda Oriente, va generando toda una situación donde se empiezan a liberar países, regiones y demás de los acuerdos de Bretton Woods, y eso se expresa
tratan de frenarlo en el año 61 cuando hacen el pool del oro. El pool del oro trata de reforzar, de hacer sobrevivir, que lo hacen en Europa, lo hacen los G7, o sea, lo hace Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, por ahí tengo los G7, el grupo de 7. Japón, creo que hacen está. el pool del oro, que tratan de decir que el comercio internacional tiene que empezar a funcionar, el anclaje del dólar vinculado al oro. Pero 2 años después eso ya estalla. Y De Gaulle, no sé si ahí tenemos una foto de De Gaulle, que también es otro protagonista central de la guerrilla monetaria desde siempre, empieza a advertir de que así el pool del oro no funciona. Ahí lo tenemos a De Gaulle. Ya empieza a advertir eso. De hecho, De Gaulle, hay una cuestión muy interesante, que es cuando empieza a caer Alemania y empieza a recuperarse Francia, que estaba en manos del nazismo, los hombres de Estados Unidos, los ejércitos iban entrando a los pueblos que iban liberando y iban repartiendo dólares impresos. A cada pueblo que entraba, atrás de que entraba, iba con otro camioncito De Gaulle repartiendo el franco francés. Fíjense desde qué momento De Gaulle tenía claro la guerrilla monetaria. El pueblo que se lo liberaba era un lío, porque los yanquis tiraban el dólar para que circule y De Gaulle tiraba el franco francés. Bueno, con esa misma lógica después termina en el año 67, se va, retira el oro que tenía, porque la base del pool del oro estaba todo el oro, todos esos países habían puesto el oro para respaldar al dólar en Estados Unidos. Lo retira. Francia recupera su oro y se lo lleva a su país. Dice, esto no va a funcionar. Año 67. En el momento en que se produce ese retiro del oro, el fin del oro, son 3 años después que se va, que ya Estados Unidos, después Nixon decreta que el oro y el dólar no tienen más nada que ver. Pero en ese momento se produce simultáneamente el otro acto fundacional de la alianza estratégica, que es la Guerra de los 6 días. Donde está Nasser, creo que tenemos por ahí alguna imagen de Nasser. Simultáneamente, inmediatamente de que Francia rompe el pool del oro, que queda demostrado de que ya no hay jefe en el mundo, el jefe de Bretton Woods empieza a morir en el año 67. Porque ya los países se le liberan. En el medio se había producido, antes de eso, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, el Concilio Vaticano II, todo eso antes de que, o sea, venía en retroceso ya Bretton Woods, golpeado por todos estos sectores de acumulación de poder social, con expresiones monetarias y demás. Y eso hace que cuando el poder internacional, ahí lo tenemos a Nasser, que fue muy importante porque era el presidente de Egipto, es increíble, murió a los 52 años, de repente, para saber por qué, muy joven, y él había planteado una estrategia, de hecho es el fundador del movimiento de los no alineados, Nasser, con Nehru de la India, Nasser fue un consagrado revolucionario desde que era joven. Fíjense cómo desde el año 1936, con el tratado anglo-egipcio, volviendo a esta cuestión lograba la independencia de la fortaleza de la guerrilla monetaria, que se transforma en guerrilla de los líderes de su país, Estado monetario, y Nasser hace ese movimiento tremendo, después recupera el canal de Suez, funda el movimiento y se alía, hace una alianza estratégica con la Unión Soviética en este periodo, ¿no? Estamos hablando del año 58, o sea, cada vez se le escapan más cartas del poder surgido de la Segunda Guerra en todas las regiones. Se te escapó China, se te escapó Cuba, se le escapa Nasser, se le escapa el Medio Oriente. Nasser impulsa junto con Gaddafi y con Saddam Hussein un partido árabe socialista que no tiene nada que ver con los fundamentalismos religiosos árabes que después reemplazaron ese partido y que fueron funcionales a la alianza esta que vamos a describir. Pero en ese momento el partido Baath árabe socialista
Sí, la alianza y el ascenso de las monarquías árabes después. Claro, fueron reemplazados. O sea, esto te venían con un planteo de socialismo árabe y panaraberismo y la unidad del África, un poco lo mismo que después intentó hacer Gaddafi, y el sistema le fabricó los fundamentalismos religiosos árabes. Arabia Saudita, Irán. Sí. Pero hasta ese momento eran todos procesos de retroceso del acuerdo de Bretton Woods, y con lo cual iba perdiendo su moneda. Porque todos esos lugares, por ejemplo, Egipto hizo un acuerdo estratégico, se unió como Estado con Siria, era un solo país. Fíjate vos, que es muy difícil que se haya unido o sea, dos países unidos como una unión. Después volvió a intentar hacerlo con Siria y con Libia en el año 69, con Gaddafi. Bueno, todo ese fenómeno era decadencia de lo que pone acá, la decadencia del imperio de Estados Unidos, que describe Oliver Stone en cosas concretas, donde hubo un punto central, y acá volvemos a Kennedy. Y vemos después su discurso. Sí, de Kennedy. Para volver, y con esto vamos redondeando el planteo de fondo. Kennedy tiene esta secuencia, como dijimos, fue el primer presidente católico que llega a Estados Unidos. No hubo ningún otro. ¿Primer y único? Primer presidente católico. El único que llegó de nuevo fue ahora Biden. Después no hubo nunca un presidente católico. Pero no solo eso, sino que era un aliado estratégico de Juan XXIII. Porque el Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre 62 y 65, piensen que en el 63 lo matan a Kennedy, se desarrolla con 3 interrupciones. No es simultáneo, no es que están en debate permanente los cardenales, los peritos y demás. Todo esto está documentado ni más ni menos que en uno de los principales peritos. Lo que estamos diciendo lo hemos aprendido de uno de los principales peritos que escribió después sus memorias y libros espectaculares sobre el concilio, como es el teólogo alemán Hans Kuhn, que murió hace 2 años y que vos entrevistaste. Ya hemos puesto un video el año pasado de la entrevista con él. Exacto. Bueno, Hans Kuhn en ese libro describe de una manera maravillosa cómo hubo 3 interrupciones, o sea, 3 paramos, nos seguimos, nos tuvieron 3 años debatiendo. Cuando se paraba el concilio en Roma, el debate salía a cada país. América, no sé si qué otro lugar tendríamos que revisar, pero uno de los principales lugares a donde los llamó para seguir el debate fue Estados Unidos. Porque en Estados Unidos había, como sigue habiendo ahora, una iglesia de derecha, conservadora y demás, que no le gustaba para nada lo que estaba pasando en el Concilio Vaticano II. Entonces Kennedy le habilitó todas las universidades de Estados Unidos para llevar el debate que se estaba dando ahí a las nuevas generaciones. Claro. Hans Kuhn fue él personalmente, iban los cardenales que apoyaban los de, ¿cómo era? Los del Pacto de las Catacumbas y demás, a discutir en eso, o sea, sacaban la discusión afuera de la rosca de los cardenales y lo llevaban al pueblo. Claro. Y lo llevaba Kennedy en apoyo al Concilio Vaticano. Claro. Y dice que eran pero no eran, viste, eran 20.000 estudiantes en las universidades yanquis, en plena discusión de los derechos civiles yanquis. Estaba vivo Luther King. Claro. A ver, en ese clima, los hippies, los Beatles, que sea todo lo que quiera, pero el 61 de Cuba, ¿no? Por eso había estado antes. Pero el tipo fue un militante, o sea, Kennedy fue un estratega central para que el Concilio Vaticano II se produjera. En el medio de eso lo matan. No es la única razón esta, pero es una de las razones por las cuales lo matan. Ahora vamos a escuchar la otra. Pero vos te imaginás, decía, no lo podíamos creer, te imaginás, vos pasás de estar rosqueando ahí con 100 cardenales adentro del Vaticano, hablando con 20.000 estudiantes en las universidades de Estados Unidos. Hans Kuhn lo cuenta, dice yo, tenía una euforia total y bueno. Claro. Kennedy fue, como primer presidente católico de Estados Unidos, fue uno de los tipos que ayudó estratégicamente, fue el que más ayudó como presidente. No se daban en otros países del mundo ese tipo de apoyo, claro. Ese tipo de dinámicas
que abrió Kennedy como presidente católico, con todas las universidades católicas y los colegios y demás. Bueno, esa fue una... ¿Vemos entonces el discurso de Kennedy? Sí, antes completo. Lo otro es antes del discurso está... ¿El decreto? Claro, y lo que termina de hacer, que desencadena, más allá de su relación excelente con la Unión Soviética, que se genera después del 62, y con Fidel, él saca un decreto, que ahí vos lo tenés, Sonia, sí. Que es el motivo que todo el mundo, que un compañero como Enrique Oliva, que el comandante Uturrunco, ahí está, es el 11, ¿qué número es? 1110, ¿no? El decreto 11.110, donde estatiza la Reserva Federal de Estados Unidos, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, desde que se creó en 1913, está en manos de una élite bancaria privada. O sea, hay 12 bancos que son los clásicos, JP Morgan, etcétera, los que cortan el bacalao, que son los que manejan la emisión de moneda y de deudas en Estados Unidos desde 1913. Ajá. Es decir, son los deudores del... No, los que fabrican la deuda para que el Estado de Estados Unidos dependa de esos bancos. Claro. Pero el decreto... Pero a su vez emiten la deuda, emiten la moneda. Están sentados en el lugar donde se emite ¿viste la Casa de Papel? Que sacamos nosotros, en lugar de estar los chicos de la máscara de Dalí, están sentados los 11 bancos privados que manejan las deudas y la emisión de moneda en el mundo. Kennedy saca el decreto donde le saca ese poder. Dice, no, el Estado... Dice, sí. A ver. En 1963, el 4 de junio, intentó quitarle a la Reserva Federal de Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El entonces presidente firmó la orden ejecutiva 11.110 que devolvió al gobierno de los Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado a la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata respaldados por reservas de plata metal en el Tesoro. Eso significa que por cada onza de plata en poder del Tesoro, el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. Bueno, sigue. Bueno, lo que venimos diciendo nosotros, los bancos centrales, el tipo lo quiso hacer con Estados Unidos. Pum. O sea, concilio, paz y no guerra nuclear, desmilitarización, basta de inversión. Ahora después le voy a leer, si tenemos tiempo, un discurso final que hace él. No alineados, todo el mundo y encima soberanía monetaria, me sacás al poder. Bueno, lo mataron. Sí. Lo mataron. Ahora, a ver si tenemos el discurso de Kennedy. Y acá lo traduce Remisión. A ver si lo puedo leer. El discurso se llama El presidente y la prensa. Damas y caballeros, hay un sello ahí que... Bueno, ustedes que acarrean duras responsabilidades actualmente. Y un artículo que leí tiempo atrás me recordó de qué particular y pesada manera los concierne en su profesión de peso de los acontecimientos actuales. He escogido como título de mis observaciones de esta noche El presidente y la prensa. Algunos podrían sugerir que sería más natural nombrarlo El presidente contra la prensa. Pero eso no son mis sentimientos esta noche. Mi asunto esta noche es uno más serio, que concierne tanto a los redactores como a editores. Quiero hablar de nuestras comunes responsabilidades frente a un peligro común. Los acontecimientos de las recientes semanas pudieron haber ayudado a iluminar ese desafío, pero las dimensiones de su amenaza se han vislumbrado ampliamente en el horizonte durante muchos años. Cualquiera que sea nuestra esperanza para el futuro, para reducir esta amenaza o vivir con ella. No hay escapatoria tanto de la gravedad como de la totalidad de su desafío, para nuestra supervivencia y nuestra seguridad. Un desafío que se nos enfrenta con maneras en las que no estamos acostumbrados en cada esfera de la vida, la actividad humana. Este desafío mortal impone sobre nuestra sociedad
2 requisitos de directa preocupación, tanto para la prensa como para el presidente. 2 requisitos que pueden aparecer casi contradictorios en su matiz, pero se deben reconciliar y realizar, si debemos resolver este peligro nacional. Me refiero en primer lugar a la necesidad de una mayor información pública y en segundo lugar a la necesidad de un mayor secreto oficial. Prestar mucha atención a la que sería su sentencia de muerte, crónica de una muerte anunciada. La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros somos como personas intrínsecamente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Decidimos hace tiempo que los peligros de la ocultación excesiva e injustificable de hechos pertinentes sobrepasan de lejos los peligros que se excitan para justificar tal ocultación. Incluso hoy existe poco valor para oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada, al imitar sus restricciones. Incluso hoy existe poco valor para asegurar la supervivencia de nuestra nación, si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe el gran y grave peligro de que una proclamada necesidad por aumentar la seguridad sea arrebatada y utilizada por aquellos ansiosos e impacientes por expandir sus intenciones a los mismos límites de la censura y ocultación oficiales, a lo que yo no me propongo permitir. Y ningún funcionario de mi administración, ya sea de rango bajo o elevado, civil o militar, debe interpretar mis palabras aquí esta noche. Tenemos la oposición aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, para sofocar el discernimiento, para encubrir nuestros errores o para retener a la prensa y al público los hechos que ellos merecen conocer. Tenemos la oposición alrededor del mundo de una conspiración monolítica y despiadada que confía sobre todo en los medios secretos para extender su esfera de influencia, a través de la infiltración en lugar de la invasión, a través de la subversión en lugar de elecciones, con intimidación en vez de opción libre, con guerrillas por la noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales en la construcción de un tejido hermético, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia económica, científicas y políticas. Sus preparativos son encubiertos, no publicados. Sus errores se entierran, no se anuncian con titulares. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. Ningún gesto se cuestiona, ningún rumor se imprime, ningún secreto es revelado. Ningún presidente debería temer al escrutinio público de su programa, pues de ese escrutinio surge el entendimiento y de esa comprensión emana apoyo u oposición, y ambos son necesarios. No estoy pidiendo a los periódicos el apoyo de la administración, sino que estoy pidiendo su ayuda en la enorme tarea de informar y alertar a los ciudadanos, pues tengo plena confianza en la respuesta y el esmero de nuestros ciudadanos. Siempre que ellos estén plenamente informados, no solo no podría sofocar la controversia entre sus lectores, además le doy la bienvenida. Esta administración se prepara, pues como dijo una vez un sabio, un error no se convierte en una equivocación mientras no se quiera. Nos proponemos aceptar la responsabilidad completa y esperamos que ustedes den cuenta de ellos cuando, sin debate, sin crítica, ninguna administración ni país puede tener éxito y ninguna república puede sobrevivir. Por eso el legislador ateniense Solón consideró que era un crimen que cualquier ciudadano mostrara indiferencia ante la controversia. Y es por ello que nuestra prensa fue protegida en la primera enmienda. El único oficio protegido específicamente es el periodismo, no principalmente para divertir y para entretener, no para acentuar lo trivial y lo sentimental, no para dar simplemente al público lo que desea,
pero sí para informar, despertar, reflejar, para indicar nuestros peligros y nuestras oportunidades, para indicar nuestra crisis y nuestras opciones, para conducir, moldear, educar y alguna vez incluso encolerizar a la opinión pública. Esto significa una mayor cobertura y análisis de las noticias internacionales, pues no van a ser más lejanas y foráneas, pero sí cercanas y locales. Significa una mayor atención por una comprensión mejorada, así como una transmisión mejorada. Y significa finalmente que el gobierno en todos los niveles debe resolver su obligación de proveerles a ustedes con la mayor información posible, fuera de los límites más estrechos de la seguridad nacional. Nosotros intentamos hacerlo y por lo tanto es a la prensa la registradora de los hechos del hombre, la guardiana de su conciencia, la mensajera de sus noticias, en la que buscamos fuerza y ayuda, seguros de que con su ayuda el hombre será lo que nació para ser, libre e independiente. Bueno, para completar, porque nos queda poco tiempo, bueno, se dan cuenta ahí que está denunciando al establishment internacional, sí, poco tiempo antes de que lo muerte. Vamos a leer dos cosas. Una que dijo, escuchen esto que es increíble, y esto viene bien porque muchos compañeros se quedaron enclaustrados en el primer Kennedy, el Kennedy que apoyaba la invasión a Cuba, la guerra en Vietnam. Claro, bueno, como dijimos, acá Oliver Stone demuestra que después de la crisis se da vuelta. Escuchen, Kennedy, sobre la revolución cubana. No creo que haya país en el mundo, incluidas todas las regiones africanas, incluidos todos los países bajo dominio colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueran peores que en Cuba. Kennedy estamos hablando, cuyos males se deberían en parte a las políticas de mi país durante el régimen de Batista. No. Apruebo la proclamación de Fidel Castro en Sierra Maestra, donde con toda razón pidió justicia y en especial que Cuba se librase de la corrupción. De Batista. Claro. Y voy más allá. Hasta cierto punto es como si Batista encarnara varios pecados de Estados Unidos. Mira. Vamos a tener que pagar por esos pecados. Kennedy, Poniendo estaba la ganza. En el asunto del régimen de Batista estoy de acuerdo con los primeros revolucionarios cubanos. Eso está totalmente claro. Mirá. Fidel, 2 días antes del asesinato de Kennedy, declaró: no puedo evitar la esperanza de que aparezca en Norteamérica un nuevo líder. ¿Por qué no Kennedy? Tiene muchas fuerzas, muchas cosas a su favor. Dispuesto a abrazar la impopularidad, a enfrentarse a los trusts, a decir la verdad y, lo más importante, permitir que varias naciones actúen como crean conveniente. O sea, soberanía. Permitir la soberanía. Claro. O sea. Kennedy podría ser ese hombre. Todavía tiene posibilidades de convertirse, a ojos de la historia, en el mayor presidente de los Estados Unidos. En el líder que puede por fin comprender que capitalistas y socialistas pueden coexistir, incluso en América. Acá que se hizo peronista Fidel. Claro. Sí. En tal caso se convertiría en un presidente aún más grande que Lincoln. 2 días antes, discurso público mundial de... Por eso, para redondear, por eso volvemos como hecho fundacional, lo matan a Kennedy y se produce la fusión entre esos sectores que manejan la Reserva Federal con los sectores del fundamentalismo religioso anti-Concilio Vaticano II, o sea, los sectores fundamentalistas religiosos de adentro de la Iglesia. En Israel se termina el socialismo, el sionismo socialista, y un grupo, Gush Emunim, con sus rabinos, empieza a desarrollar lo que culmina después en
el asesinato de Rabin y bueno, todo lo que sabemos de la política de los últimos 50 años que terminaron copando el ejército y la educación. Claro. Los últimos 50 años de la educación en Israel está totalmente controlada por el fundamentalismo religioso en sus diversas formas del Gush Emunim, que coloca a la Torá por arriba de la Biblia con su poder de interpretación. Pero no son 50 años, son menos. Son desde que está 67. Netanyahu en el poder, no. Es desde que está Netanyahu en el poder. Que son 20 años No, analizar la historia, yo te digo la cuenta y vas a ver. Bueno, yo te digo también. No, pero no importa, bueno, si querés te lo desarrollo. Desde el año 67 se acabó el sionismo socialista. No, eso y empezó el fundamentalismo religioso aliado. Es otra cosa. Pero aparte, ya que estamos discutiendo, yo diría, más que fundamental... Pero lo importante, falta la otra parte, falta la parte de los musulmanes, que también ahí empiezan y ellos juegan con la... para destruir este panaverismo socialista que impulsaba Nasser y demás, qué sé yo. Los tipos generan los hermanos musulmanes con base en Egipto, y encima enfrentados con el Shah Khomeini, con el Ayatollah Khomeini, ¿sí? Y a partir de ahí se produce un enfrentamiento que le da margen a la acción de algo que fue muy funcional a ellos, que fue el terrorismo musulmán, que les permitió, todo lo que ya sabemos, el falso terrorismo musulmán, producto de todo eso, que ahora China vino a decir se acabó. Cambio importante. Listo. Cuando decimos que está terminando esa alianza. No, llegó tarde, así que no puede decir nada. Entonces, ese fundamentalismo, para redondear, que lleva 50 años, a través de las 3 religiones, aliado con los bancos financieros, está en un declive vertiginoso en los últimos 10 años. El primer guerrilla triunfante para sacar eso fue el que hizo el padre Miguel de Escoto de las Naciones Unidas, de propuesta de reforma. Lo frenaron, pero se les viene cayendo. ¿Cómo viene el diseño para adelante de la guerrilla monetaria? Por eso estamos trabajando esto, para que los compañeros pongan en la agenda de la lucha política el tema monetario, y por eso lo estamos haciendo. ¿Por qué venís a hablar de lo que hizo Kennedy con lo monetario? Porque entendemos que está el corazón, y el corazón se está muriendo de ellos. Y hay que crear uno nuevo. Y está llegando el cambio profundo. Exacto. Muy bien. Bueno, hasta el próximo. Nos seguimos la que viene. Sí. Las clases. Chau, chau. Chau, chau. Puedo sentir que hoy andas por acá, y sobre todo que nunca te fuiste. Cuando te dije de hablar con la mente era en serio, era en serio. Quiero decirte que guardo tu voz como un tesoro del tiempo, y que en tus manos dejé el corazón, y a veces salto y me pierdo callarme, y si te pienso me vuelvo a perder, porque yo creo en el arte de ver la magia a través de tu piel cuando me animo a tocarte. Te doy esta canción pa' que la cantes cuando quieras salir a ver la luna y apagar todos los ruidos. El tiempo sí se encarga de mover todos los hilos. Te traigo melodías pa' que lleves a tu nido. Mírame el corazón, a ver, fíjate si reflejo entre el miedo y el aire fui forjando mi armadura. Te doy esta canción pa' que no sientas que me alejo. Hubiera preferido no pensarla tanto. Quiero que sepas que estoy por acá, y sobre todo que nunca me fui, que cuando dije que soy para siempre era en serio, era en serio. Quiero que sepas que tengo en la voz 4 canciones trancadas, y que está bien si el silencio es mejor, pero yo canto y te siento en el aire, y te dibujo en palabras también, porque yo creo en el arte de ver la magia a través de tu piel cuando me animo a mirarte.
canción pa' que la uses cuando quieras venir a ver la luna, la frontera que creamos entre el miedo y no sé cuándo fui soltando mi armadura. Mírame el corazón, a ver, pongamos cerraduras. Las cosas que nos pasan andan juntas por la calle, me miran y se ríen y no entienden lo que hacemos. Te doy esta canción para que sientas que estoy cerca. Hubiera preferido no alejarme nunca.